Hola, me llamo Lucas Grossi, soy el responsable de calidad de la empresa Axpe Consulting y hoy estaré aquí hablando sobre la aplicación de altos niveles de madurez y una empresa de consultoría, básicamente hablando del nivel 5 de CMMI. Esta es la agenda de lo que voy a presentar hoy, hablando de modelo de procesos, qué es CMMI, qué es el nivel 5, alcance de los altos niveles de madurez, el escenario global, las análisis de los objetivos, consolidación de líneas base, creación de modelos predictivos y finalmente el uso de las líneas bases y de los modelos predictivos. Pues esto será la agenda de lo que hablaré hoy con vosotros, explicando punto a punto todo lo que se ha implementado dentro de la empresa Axpe Consulting. Primeramente, hablando lo que es un modelo de proceso. Antes de hablar del modelo de proceso, explicaría qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades, ¿vale?, que se utiliza para transformar una entrada o un grupo de entradas y una salida o un grupo de salidas. Y dentro de ese grupo de actividades solemos definir un grupo de personas que van a utilizar esas actividades y también un grupo de herramientas. Teniendo esto claro, que es un proceso, hablaremos de un modelo de proceso. ¿Qué es un modelo de procesos? Pues una vez que tengamos definido varios procesos, por ejemplo, un proceso de gestión de la configuración, un proceso de gestión de riesgos, un proceso de gestión de la calidad. Teniendo claro todo esto, ¿qué sería un modelo de proceso? Pues sería una colección estructurada de prácticas que dentro de la industria de ingeniería de software se ha dado como buenas, se ha clasificado como buenas, procesos eficaces. Entonces, un modelo de proceso toma como base toda esta historia, ¿vale?, de la ingeniería de software, como desarrollando esto dentro de una creación de un producto de software. Dentro las prácticas incluidas son aquellas que llamamos de mejores prácticas, ¿vale?, prácticas eficaces. ¿Por qué un modelo de procesos es importante? El modelo de procesos proporciona un sitio para empezar a mejorar. Si no tenemos nada dentro de mi empresa, utilizamos un modelo de proceso, pues empezamos a tener un sitio para empezar a mejorar. Es un beneficio anterior de la comunidad. Sabemos que este modelo de proceso ha sido utilizado en otras empresas o en otras áreas del mundo académico y es un modelo que se ha dado como bueno, que es considerado eficaz, que contiene las mejores prácticas. O sea, si estamos utilizando esto dentro de nuestra empresa y estamos utilizando algo que ha sido considerado bueno por otras personas, que ha sido utilizado dentro de la historia. Es un lenguaje común, una visión compartida por varias personas, ha sido creado por un grupo de expertos, un marco para priorizar acciones. Si yo quiero implementar esto dentro de mi empresa, ¿cómo yo sé cuáles son los puntos buenos para implementar esto? ¿Dónde tengo que empezar? El modelo de proceso me dará estos puntos, me dará ideas de dónde tengo que empezar a utilizar. Y una manera de definir qué mejora significativa para una organización. Si yo quiero mejorar algo, pues utilizando el modelo de proceso voy a saber lo que tengo que mejorar dentro de mi empresa. Entonces, teniendo claro qué es un proceso, teniendo claro lo que es un modelo de proceso, hablamos ahora de CMMI. Pues, ¿qué es CMMI? CMMI viene del nombre en inglés de Capability Maturity Model Integration, ¿vale?, que ha sido utilizado, se ha desarrollado por lo que se llama CMMI Project, que es una institución dentro de la Universidad de Carnegie Mellon, que se llama SEI, Software Engineering Institute. Han creado un modelo de procesos específico para el mundo de la ingeniería de software, integrando varios modelos diferentes dentro de un solo marco. Han cogido ideas dentro del mundo académico, dentro del mundo de la industria, principalmente de ingeniería de software, pero también utilizando ideas de ingeniería aeronáutica, ingeniería mecánica, y han desarrollado este modelo. ¿Cómo ha surgido el CMMI? El Departamento de Defensa americano necesitaba algo, digamos, para controlar todos los proveedores de servicios y de productos al Departamento de Defensa. Entonces, tenían que padronizar todo. ¿Qué han hecho? El Departamento de Defensa ha soltado como si fuera una especie de pliego, solicitando a las empresas o departamentos académicos de varias universidades a crear un modelo. Y de ahí ha surgido el CMMI. El CMMI, creado por el Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon, ha desarrollado esto, ¿vale?, que se llama CMMI, Capability Maturity Model Integration, que contienen básicamente tres partes. El modelo en sí, que es un modelo que está dividido en tres constelaciones: adquisición, servicios y desarrollo. Un modelo que se llama de evaluación, que se llama appraisal, que ese modelo sirve para, cuando yo voy a una empresa, ¿cómo la evalúo para saber si está a un determinado nivel de madurez? 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que se llama appraisal, método de evaluación. Y
los cursos de formación. Existen determinados cursos de formación que también hacen parte de lo que se llama el framework de CMMI. Entonces, hablando un poquito más, pues, ¿qué intenta hacer CMMI? CMMI intenta transformar una empresa o una institución, lo que sea, desde un punto de que se está utilizando procesos ad hoc, evoluir para que esos procesos sean capaces, para que esos procesos sean eficaces, para que esos procesos sean utilizados igualmente dentro de mi empresa. Que esos procesos no solo sean utilizados en un determinado proceso, un determinado grupo de equipo, un determinado proyecto y quede ahí. Se intenta evoluir en esos niveles de madurez, que toda mi empresa trabaje de la misma manera, que toda mi empresa pueda mejorar, que toda mi empresa pueda ser eficaz. Y esto se va evaluando poco a poco y se va subiendo poco a poco en mis niveles de madurez. Apoya este modelo CMMI, apoya la integración de procesos y la mejora del producto. ¿Qué sería la mejora del producto? Lo que voy a entregar a mi cliente. Da igual si voy a entregar un software, da igual si voy a entregar una mesa, da igual si voy a entregar un avión. CMMI se aplica a lo que sea. Por ejemplo, hablando de CMMI servicios, si yo quiero aplicar CMMI a una empresa de taxis, quiero mejorar mis procesos para entregar un mejor servicio de taxis, yo puedo aplicar CMMI. A diferencia de otros modelos de proceso en el mundo académico, por ejemplo, hablando de Spicy, que solo se aplica a software, CMMI se puede aplicar a diversos tipos de servicios de desarrollo de productos, no solo al mundo de ingeniería de software. Es verdad que está utilizando básicamente últimamente en el mundo de ingeniería de software, pero se puede utilizar en varios tipos de organizaciones. Por ejemplo, podemos hablar de Airbus, que utiliza CMMI, podemos hablar de empresas como la NASA, que utilizan desde CMMI. Este es un modelo que puede aplicar en varios casos. Una cosa importante dejar claro es que el modelo CMMI solo te dice el qué tienes que hacer, no te dice ni cómo ni quién tiene que hacer esos procesos. Te dice el qué y a partir de ahí tú trabajas para lograr que tu empresa consiga los niveles de madurez. Algunas características del modelo CMMI que podemos citar: está dividido en 3 constelaciones, como había dicho antes: desarrollo, adquisición y servicios, que puede utilizar para, por ejemplo, mantenimiento de productos, para el desarrollo de nuevas aplicaciones, para lo que sea, para un servicio de taxis, como he comentado antes. Para los ciclos de vida de un producto, desde cuando estoy haciendo la concepción de mi producto hasta el final, yo puedo utilizar CMMI sin ningún problema. Y una cosa muy importante de CMMI es la evaluación comparativa. Puedo comparar una empresa con otra. Si yo hago una appraisal de mi empresa, si hago una appraisal utilizando un CMMI, yo puedo saber que si una empresa está en nivel 1, 2, 3, 4, 5. Puedo saber si una empresa está utilizando CMMI nivel 3, que esta empresa está, por ejemplo, más madura que una empresa de nivel 2. Si otra empresa está en nivel 4, todavía está más madura. Entonces, el modelo CMMI es una manera de hacer una evaluación comparativa entre varias empresas. Entonces, esto aquí sería un ejemplo de las constelaciones del modelo CMMI. Podemos ver que existen 16 áreas de proceso que se llaman de Core Process Areas, que son utilizadas en todos los modelos CMMI. Y aquí donde aparecen las 3 constelaciones: CMMI Dev, que viene de Development, que sería la de desarrollo; CMMI SVC, que viene de Services, que sería servicio; y CMMI Acquisition, que sería para CMMI de adquisición. ¿Qué está hablando principalmente en CMMI Dev, que sería CMMI de desarrollo? Para el desarrollo de un producto. Si estoy desarrollando un producto, yo estoy hablando de CMMI Dev. Si estoy hablando de CMMI Servicio, estoy hablando de cómo yo, como una empresa, como una institución, voy a prestar un servicio a mi cliente. Y estaría utilizando en este caso CMMI Servicios. Y en el último caso de CMMI Adquisición, estaría hablando de cómo un cliente tiene que utilizar sus procesos para elegir el mejor proveedor o para controlar ese proveedor. Entonces estaría hablando de CMMI de adquisición. Cada constelación tiene sus procesos específicos. Podemos ver en la parte de desarrollo que estoy hablando de esos nombres que puse de REC-M, RDev, CM, son áreas de proceso dentro de mi modelo, de mi constelación de desarrollo. REC-M sería Requirement Management, sería la parte de gestión de requisitos.
O RDev sería de Requirements Development, la parte de desarrollo de requisitos. CM de Configuration Management, la gestión de la configuración. O sea que esos nombres son pequeños ejemplos que he dejado aquí para especificar procesos para solo para la constelación de desarrollo. En la parte de servicios, que he puesto aquí como ejemplos, Service Continuity, que está hablando de la continuidad del servicio, Incident Resolution and Prevention, que está hablando de la gestión de incidencias y la prevención de esas incidencias, son procesos específicos solo de estas dos constelaciones. Hablando de una cosa que había comentado antes, que es la parte de niveles de madurez, podemos definir 5 niveles de madurez, que sería el inicial, el gestionado, el definido, el continuamente gestionado y el optimizado. El primer nivel, que se llama un nivel inicial, sería donde los procesos son ad hoc, no tenemos nada controlado. Los procesos no son reutilizados dentro de la empresa. Los funcionarios, los empleados de mi empresa son como héroes, no utilizan la mejor manera que tienen para desarrollar un producto, para hacer un servicio. Cuando una empresa pide un appraisal con CMMI, este primer nivel no suele aparecer, ¿vale? Ese primer nivel no existe. Cuando se pide un appraisal, generalmente se sale a partir del nivel 2 hasta el nivel 5. Por eso que si tú entras en la página del CMMI Institute, donde tienen un modelo, donde tienen todos los appraisals que se han hecho en el mundo, es muy difícil que encuentren una empresa evaluada a nivel 1. Estará evaluada a partir del nivel 2. En el nivel 2, que estamos hablando del nivel gestionado, los procesos ya se pueden utilizar, ya están definidos y se pueden utilizar para controlar determinados proyectos de la empresa. Todavía la idea de procesos solo controlan determinados proyectos de la empresa o determinados servicios. No es procesos que están completamente difundidos en la empresa. ¿Esto cuándo pasará? En el nivel 3, que es el nivel definido. Los procesos ahora están siendo utilizados por toda mi empresa. Son procesos estables que se pueden utilizar para proyectos además integrados. Un proyecto puede trabajar con otro. Los datos siempre serán similares. Los tipos de herramientas que voy a utilizar son similares. Depende, claro, si el cliente me dice que quiere utilizar una herramienta diferente, sería otra herramienta. Pero si siempre depende de mi empresa, en el nivel 3, siempre estaría utilizando las mismas herramientas, por ejemplo, para coger requisitos, para hacer el desarrollo de mi producto, para hacer la verificación, para hacer la validación. Siempre estaré utilizando determinadas herramientas que son estándar, determinados procesos que son estándar dentro de mi empresa. El nivel 4, que ya estamos hablando, a partir del nivel 4, el nivel 4 y 5, estamos hablando de altos niveles de madurez. Entonces, el nivel 4 sería el cuantitativamente gestionado. Ya estamos hablando de estadística, estamos hablando de utilizar datos, hacer un análisis de datos, hacer un control de la línea base, hacer una verificación de las incidencias dentro de mi servicio, verificar si tengo algo fuera de mi línea base. Estamos aquí hablando de análisis de datos. Y en el nivel 5, una vez que tengamos estos datos, estoy hablando del nivel optimizado. Pues tengo mis datos, pues ¿qué hago con ellos? Puedo hacer una mejora, puedo mejorar mis procesos, puedo predecir el futuro, saber lo que va a pasar dentro de mi desarrollo de mi producto o dentro de mi servicio. En nivel 5, estamos hablando entonces del nivel de optimización. Entonces, centrando en este nivel 5, ¿por qué vamos a centrar en esto? Porque Asper Consult ha sido una empresa que ha logrado, así la primera empresa europea que ha logrado el nivel 5, tanto en la constelación de servicios como en la constelación de desarrollo. Entonces, o sea, que ha sido una empresa que ha sido la primera europea a conseguir lograr, hacer una evaluación y lograr este nivel 5. Entonces, vamos a focar aquí en esta presentación, después de esta toda breve explicación de lo que es CMMI, lo que es un modelo de proceso, cómo Asper ha logrado, cuáles han sido las etapas que ha hecho para lograr este nivel 5. Entonces, ¿qué conlleva este nivel 5? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues conlleva una base de datos buena. Necesitamos datos, necesitamos información de mis proyectos anteriores, sea de un año anterior, 2 años anteriores, 3 años anteriores. Cuanto más datos, mejor para nosotros. Cuanto más datos yo tenga de proyectos y servicios, mejor podemos utilizar el nivel 5, mejor podemos hacer un análisis de datos. Creación y mantenimiento de líneas base. Pues, ¿qué sería una línea base? Dando un ejemplo de un servicio. Estoy hablando de un servicio que hace gestión de tickets. Si yo sé que durante un mes yo tengo una media de 200 tickets que llegan dentro de mi servicio, ¿vale? Pues esos tickets, ¿qué pueden ser? Pueden ser incidencias o peticiones.
Si yo sé que tengo una media de 200 tickets, si yo creo una línea base diciendo que mi media son 200 tickets, pero que yo tengo una variación que sería una variación para arriba y para abajo. Por ejemplo, digamos que mi variación son 30 tickets para arriba y 30 tickets para abajo. Con esto defino una línea base. O sea que controlando ese servicio, yo sé que como mucho llegarán 230 tickets en un mes o menos de 200 serían 170 tickets por mes. Entonces, a mi línea base controlará dentro de este nivel. Esto es tener un control de línea base. Todos mis proyectos y mis servicios estarán controlando esa línea base. Análisis de datos y control estatístico, que es una cosa que conlleva nivel 5 sí o sí, una cosa que ya he comentado antes. Necesitamos datos, necesitamos análisis estadístico de estos datos y podemos hacer modelos predictivos, que sería, por ejemplo, ejemplos de modelos predictivos. La gestión de la capacidad de un servicio, saber cuántas personas yo necesito para proveer ese servicio, si necesito incluir una persona o puedo quitar a una persona de mi servicio basada en la información que tengo. Por ejemplo, como he comentado antes, cantidad de tickets que llegan por mes, mi tiempo de resolución de un ticket, el tiempo de análisis de un ticket, las horas de trabajo de mi servicio, si son 8 horas diarias, o si son un servicio de 24 horas, 24 por 7, toda esta información yo puedo utilizar para hacer un modelo de gestión de la capacidad de mi servicio. O un otro ejemplo sería un modelo de gestión de la calidad o de la no calidad dentro de un producto, desarrollo de un producto. Yo puedo predecir dentro de un proyecto cuántas incidencias voy a tener durante el desarrollo de mi producto en cada fase. Podemos dividir un proyecto, digamos, de ingeniería de software en algunas fases como requisitos, análisis, construcción, pruebas y garantía, ¿vale? Dentro de esas fases podemos saber, utilizando ese modelo predictivo, cuántas incidencias antes de empezar el proyecto. Eso es importante. Antes de empezar un proyecto, utilizando mi base de datos, mis datos anteriores, de proyectos anteriores dentro de mi empresa, puedo saber, por ejemplo, que en un proyecto de 500 horas yo voy a tener 10 incidencias en la fase de requisitos. Incidencias, yo estoy hablando de problemas, algunos errores que he tenido durante la fase de requisitos. O que voy a tener 15 errores, 15 incidencias en la fase de construcción. Este modelo predictivo te va a decir todo esto y además es adaptable. Yo puedo saber, por ejemplo, que tener una predicción de 10 incidencias en la fase de requisitos, pero he tenido solo 5, yo puedo realimentar este modelo predictivo durante mi proyecto de desarrollo, realimentar con solo 5 incidencias y esto va a recalcular y hacer un control de mis incidencias en futuro dentro de mi proyecto. Y una otra cosa importante cuanto a la nivel 5 es que yo puedo hacer una análisis inmediata de las incidencias que están pasando. Si yo tengo mi línea base y la estoy controlando, el día que yo tenga un valor que salga de esta línea base, volviendo al ejemplo anterior, que tiene una media de 200 tickets, 30 para arriba, 30 para abajo, si yo tengo un mes que en vez de llegar a un valor de tickets dentro de este ejemplo, en vez de tener 200 o 230, me llegan 300, yo sé que algo ha pasado. Entonces yo puedo hacer esta análisis inmediata, puedo hacer un control inmediato de por qué ha pasado esto, de por qué este mes he tenido más incidencias do que mi media do que mi línea base. Entonces, ¿qué implica el CMM nivel 5? Procesos estables, procesos eficaces, procesos capaces, cuantitativamente gestionado, utilizando estadística, utilizando análisis de datos. Todo esto hace parte de mi nivel 5. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que voy a reducir las variaciones. Todos mis empleados estarán formados, estarán controlando el nivel 5, estarán sabiendo cuáles son los procesos que tengo que utilizar, cuáles son los puntos que tengo que utilizar en la línea base, cuándo utilizar modelos predictivos. Yo estoy controlando toda mi empresa, entonces estoy dando un beneficio para que todo siempre sea mejor, siempre sea controlable, siempre sea estable. Permite además reaccionar de manera disciplinada. Yo sé si pasa algo, qué tengo que hacer y cuándo. Basado en mi experiencia, basado en mis modelos predictivos, yo puedo saber todo esto. Los procesos son continuamente mejorados. Yo tengo un proceso que yo estoy siempre, además, trabajando para que ese proceso siempre sea mejor, para que este proceso siempre pueda proveer al cliente lo mejor dentro de mi empresa. No solo crio un proceso, lo dejo guardado dentro de un cajón para que nada dentro de mi empresa lo utilice. Tengo un proceso que
basado en mi histórico, basado en mi análisis de datos, yo puedo mejorar, puedo identificar algo dentro de mi proceso que no funciona bien. Entonces, con esto haría algo para mejorarlo. Y esto es algo que logra el nivel 5, siempre buscando la optimización, la mejora continua. Aumenta la efectividad. ¿Por qué? Porque yo reduzco el desperdicio y reduzco el retrabajo. O sea, estoy siempre utilizando algo que yo sé por la experiencia, por mi histórico, por los datos que utilizo, que es algo que está bastante controlado. No estoy haciendo algo que yo puedo necesitar retrabajo. Es algo que yo sé que funciona bien, que yo sé que ha sido utilizado muchas veces, que yo sé que la estadística está por detrás y está como si fuera una fuerza ayudándome a utilizar este proceso. Y esto replica las mejores prácticas dentro de mi empresa. Siempre cuando inicio un proyecto nuevo, siempre cuando inicio un servicio nuevo, yo estoy replicando esas mejores prácticas. Y además, pues, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama lecciones aprendidas. Yo utilizo un proyecto que ha identificado algo interesante que se puede difundir dentro de toda mi empresa con CMMI nivel 5. Y esto hasta pasa en otros niveles como 3 y 2. También habla de lecciones aprendidas. Pero principalmente en el nivel 5, las lecciones aprendidas me ayudan siempre a mejorar, siempre a buscar esta eficacia de mis procesos. Utilizo un ejemplo de lección aprendida. Hemos tenido un problema muy importante dentro de un proyecto que nada dentro de la empresa sabía solucionar. Si este proyecto ha solucionado ese problema, a partir del momento que ese problema se transforma en una lección aprendida, otras personas que inician proyectos similares en el futuro, que tengan este mismo tipo de problema, nunca más encontrarán un tipo de solución que tardará semanas en salir. Ya tengo la solución de un proyecto anterior que yo puedo utilizar como una lección aprendida. Además, los informes de seguimiento ahora están basados en datos fiables, datos que yo sé que son buenos, datos que fueron analizados anteriormente, que tienen la estadística por detrás. No solo voy a hacer informes de seguimiento, que son informes con informaciones que decide cada jefe de proyecto basado en su propia experiencia. Son informes de seguimiento basados en estadística, basados en datos que hemos utilizado, controlan mi proyecto, mi servicio. Y es un enfoque mucho más estratégico. Como voy a hablar adelante, cuando hablo de CMMI nivel 5, tengo que definir determinados objetivos de negocio que se transformarán en objetivos tácticos. Entonces, en nivel 5, yo tengo un enfoque estratégico. Yo hago mis productos, hago mi servicio, hago mi desarrollo, siempre intentando lograr el objetivo de negocio de mi empresa que ha sido transformado en un objetivo táctico. Entonces, estoy hablando de algo que está basado en estrategia, basado en algo definido por mi empresa. ¿Cuál es el alcance de los altos niveles de madurez? Lo que vamos a hablar aquí ahora. Punto de partida de mis altos niveles de madurez, siempre análisis estadístico, pensamiento estadístico. Yo estoy hablando de datos, estoy hablando de simulaciones de Monte Carlo, de control de líneas base, de control de la media, desviación típica, estoy hablando de intercuartil, mediana, todo ese tipo de información que los ingenieros, los matemáticos, los físicos suelen aprender durante la carrera, pues pueden utilizar aquí dentro del nivel 5 de CMMI. Entonces, el entendimiento de la variación esta es la base para la gestión cuantitativa. Si yo sé lo que está variando, si yo sé dónde hay esta variación, si yo sé de un dato que es el dato que influencia mi proceso para bien o para mal, yo puedo actuar encima de ese proceso. Entonces, yo entiendo mi comportamiento pasado, controlo el presente para predecir el futuro. ¿Y cómo hago todo esto? Estadísticamente, de manera cuantitativa además. Entonces aquí yo pongo en esta presentación, en este slide, ejemplos de cosas que pasan durante el nivel 5, el alcance de los altos niveles de madurez. Estoy hablando que la variación conlleva la representación y muestras, por ejemplo, a partir de media, mediana, la moda. Estoy hablando de indicadores de dispersión como desviación típica, de rango, de distancia intercuartil. Y estoy hablando además de modelos predictivos que pueden utilizar determinados tipos de distribución. Estamos hablando de distribución normal, distribución gamma, distribución beta, varios tipos de distribución que pueden ser utilizadas para hacer un modelo predictivo, un modelo que utilizará una simulación de Monte Carlo. Entonces aquí en este dibujo lo que estamos viendo es un ejemplo de puntos dentro de mi empresa donde puedo utilizar los altos niveles de madurez, donde puedo utilizar los procesos. En el dibujo de abajo a la izquierda,
lo que tengo es un ejemplo, por ejemplo, de una línea base, donde el UCL, arriba del dibujo, sería el Upper Cut Limit, que sería el límite superior, o LCL es Low Cut Limit, que sería el límite inferior, y UCL, que sería como la media. Ese es un ejemplo de cómo estoy haciendo mi línea base. Entonces aquí sería la media, y aquí arriba estaría pues mis valores. Centrando, por ejemplo, en este caso, es un caso donde había comentado del ejemplo de 200 medias de tickets. En este caso aquí, lo que ha pasado es que he salido de mi línea base. En este caso yo tengo que hacer una evaluación y buscar el motivo, el porqué de que esto ha pasado. Entonces dentro de todo esto aquí, esto sería un ciclo de vida de desarrollo de mi producto. Entonces yo tengo, en este caso, estaría centrado más en la parte de desarrollo de software, desde la parte de la planificación del proyecto, la parte de licitación de requisitos, gestión de requisitos, el desarrollo, el diseño del software, la programación, la construcción de mi software, las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema. En cada uno de esos puntos yo puedo definir un proceso, yo puedo definir una manera de controlarlo, yo puedo sacar datos y esto me saca distribuciones, yo puedo sacar información. Por ejemplo, aquí en este caso sería una distribución normal. Aquí yo tengo una distribución Boole, entonces Whale Boole. Entonces esto yo puedo aplicar en cada uno de esos puntos. Yo puedo sacar aquí en la parte de licitación de requisitos, yo puedo sacar una distribución normal. En la parte de pruebas de integración, yo puedo sacar una otra distribución. Esto que me va a ayudar al final para sacar un modelo predictivo, que en este caso sería un modelo predictivo de gestión de la calidad, para saber, por ejemplo, cuántas incidencias ya voy a tener dentro de mi proyecto, o además predecir cuántas horas voy a gastar durante el desarrollo de ese proyecto. Hablando ahora del escenario global, pues, ¿qué tenemos dentro del nivel 5? ¿Qué pasa dentro del nivel 5? Dentro del nivel 5 suelen tener dos escenarios de mejora. Un primer escenario, este a la izquierda, que yo tengo como los procesos están fuera de mi objetivo. Pues, ¿qué sería? Si mirar esta línea aquí en medio, esto sería mi objetivo, donde tengo que llegar. Pero mira que mi proceso está descentralizado, entonces no tengo mi proceso dentro de mi objetivo. Lo que tengo que hacer es coger este proceso que está un poquito a la izquierda y centrarlo. O sea, cuando tengo procesos fuera de mis objetivos, yo tengo que centrar el proceso para lograr que el proceso quede dentro de mi objetivo. Entonces la cantidad de datos que estarán dentro de mi objetivo serán mucho más grandes que anteriormente que estaba fuera. El segundo escenario de mejora es cuando se da una excesiva variación. En este caso, yo tengo mi objetivo que está bien centrado, pero los datos están muy distribuidos. Están datos que salen demasiado, que se alejan demasiado de mi objetivo. Entonces tengo datos aquí, LCL y UCL sería el uppercut y el low cut, el mismo ejemplo de una línea base. Tengo defectos que salen demasiado de mi objetivo, están muy lejos. En este caso lo que tengo que hacer es reducir la dispersión para lograr que mi proceso quede siempre dentro de mi objetivo, siempre esté logrado este objetivo con los datos bastante centrados. ¿Esto qué pasa? Es obvio que cuando estoy al principio, digamos, en una empresa que está a nivel 2 o nivel 3 o empresas que ni tienen esto, primero que muchas veces ni existe un proceso, o cuando hay un proceso que está, digamos, más o menos estable, que esos valores nunca estarán aquí centrados como este proceso. Este aquí, digamos que es un proceso objetivo, el óptimo de un nivel 5. Lo que suele pasar muchas veces es tener procesos como en este caso y este caso. Pero con el tiempo se va adaptando y cada vez más se va poniendo aquí dentro de este ejemplo, de este proceso, con mis datos más cerca del objetivo. ¿Qué pasa si tengo un proceso que mis datos casi siempre logran el objetivo, que casi siempre están cerca de la media? Por ejemplo, estimación. Siempre voy a estimar procesos, siempre voy a estimar proyectos dentro de un valor que voy a entregar a un cliente, siempre en este valor. Si yo digo que voy a entregar un proyecto en 6 meses, si yo tengo un proceso estable, un proceso que siempre logra mi objetivo, la probabilidad que entregue mi proyecto en 6 meses es bastante alta. En este caso aquí, por ejemplo, tenía una estimación que no estaría logrando mi objetivo. Tengo procesos que estimo 6 meses y salen en 4 o salen en 10, que es una cosa que suele pasar bastante en el mundo de negocios, de las empresas de consultoría. La estimación hoy en día no es bastante buena. Entonces, por esto podemos aplicar CMMI
podemos aplicar procesos de estimación para mejorar esto, intentar hacer mejores estimaciones, ¿vale? Y esto sería un ejemplo de cómo aplicar, mejorar un proceso para lograr esta mejora.